Bueno, en esta mañana vamos a estar en el Evangelio según San Mateo. Evangelio según San Mateo, capítulo 8. Y vamos a estar del versículo 23 al 27. Bueno, como les decía, quiero hablar un poquitico más sobre la fe. Es fundamental el tema de la fe en nuestras vidas, no solo por el hecho de ser agradables ante Dios, sino porque nos va a ayudar a afrontar las situaciones que se nos vienen en nuestra vida cotidiana. Y en este pasaje eh, cuenta allí algo que pasó inclusive con Jesús y sus discípulos. Un tema creo que ustedes lo han leído. Voy a leerlo muy rápidamente, son unos versos muy cortos, pero una historia bien interesante allí. Dice la palabra de Dios en el versículo 23. Cuando entró Jesús en la barca, sus discípulos lo siguieron y de pronto se desató una gran tormenta en el mar de Galilea, de modo que las olas cubrían la barca, pero Jesús estaba dormido. Llegándose a él, lo despertaron, diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Y él les contestó: ¿por qué tienen miedo, hombres de poca fe? Entonces Jesús se levantó, reprendió a los vientos y al mar, y sobrevino una gran calma. Y los hombres se maravillaron y decían: ¿quién es este que aun los vientos y el mar lo obedecen? Aquí en esta parte de la historia hay un escenario muy interesante y me encanta. Desde pequeño, desde chiquito, me ha gustado este, este pasaje de la Biblia, cuando Jesús calma la tempestad. Pero si analizamos, hay varias cosas que tal vez que usted y yo nos parecemos allí conforme a lo que le pasan a los discípulos de Jesús. En el capítulo 5 de Mateo, Jesús enseña allí varios temas. Este capítulo abarca el 5, el 6 y 7, que es el sermón del monte. Y Jesús predica varios temas, no solamente a sus discípulos, sino a la multitud entera. Termina este sermón allí, antes de empezar el capítulo 8, en nuestra Biblia, el tema de los dos cimientos. ¿Sí? Donde Jesús dice que un hombre edificó su casa sobre la roca, otro sobre la arena, y mostrando allí lo importante de estar fundamentados. ¿Sí? Después hace algunos milagros, como sanar al criado de un centurión, sanar la suegra de Pedro y muchos otros más cosas allí. Coge allí una barca para pasar el mar de Galilea, cruzar al otro lado, y sus discípulos, dice aquí el verso 23, lo siguieron, estuvieron allí. Aquí hay un pare que quiero hacer, y es que los discípulos escucharon las enseñanzas de Jesús. Los discípulos vieron milagros de Jesús y los siguen a la barca. Al atravesar el mar de Galilea se presentan dificultades. Dice que cayó una gran tormenta. Empezó a tener grandes vientos allí. Dice que las olas cubrían la barca. ¿Sí? Una situación bastante compleja y ver que estaban allí asustados sus discípulos. Pero nos dice el verso 24 al finalizar que Jesús estaba dormido, estaba allí descansando, ¿sí? Eh, Tal vez tenía su día ajetreado, vemos que predicó grandes temas allí, sanó tal y decidió tomar un descanso para atravesar allí el mar.
Pero sus discípulos estaban asustados, ¿sí? Y lo despertaron, dice, gritando, Señor, sálvanos que perecemos. Y aquí nos parecemos a los discípulos. ¿Por qué? Porque independientemente del tiempo que llevamos conociendo a Jesús, escuchando o leyendo la palabra, eh, pasamos por las mismas circunstancias. Vemos milagros de Jesús, escuchamos su palabra, pero llegan las dificultades, los problemas y acudimos gritando a Él. ¿Sí? Sálvanos, Señor, que perecemos, dicen allí los discípulos. Y tal vez usted y yo en algún momento, en ciertas circunstancias, lo hemos dicho. Nos hemos asustado y acercando con temor en ciertas situaciones de la vida. Pero algo que quiero dejarles en esta mañana es que debemos aprender a tener fe y a estar confiados en Él. ¿Sabe? El versículo 26 dice, y Él les contestó, o sea, Jesús les dice, ¿por qué tienen miedo, hombres de poca fe? Lo interesante del asunto es que no solamente en esta parte de la Biblia Jesús les dice a sus discípulos, hombres de poca fe, más adelante, en otras circunstancias, vuelve y les dice, ¿sí? Y uno dice, wow, o sea, a pesar de lo que sucedió aquí, porque Jesús después calma la tempestad, que ellos inclusive se maravillan y dicen, ¿quién es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Pero siguen pasando, llega a otra circunstancia y pasa lo mismo. Sí, y Jesús les dice, hey, hombres de poca fe, ¿qué pasa? A pesar de que les enseño, a pesar de que ven la gloria de Dios, que ven milagros allí, siguen sin fe. ¿Sabe? Y hay algo que quiero, como les decía, dejarles y es primero, no tenga miedo, ¿sí? Y crea, independientemente de lo que pase. Cuando Jesús le contesta, lo primero que dice, ¿por qué tienen miedo? El temor nos juega una mala pasada en la vida. Que en la Biblia vemos que dice allí el apóstol Juan en su primera carta, dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Si Dios dice que nos ama, ¿sí? Y que nosotros amamos a Dios, no debe haber ningún temor, porque estamos con el Dios Todopoderoso. Debemos andar confiados, ¿sí? A pesar de las circunstancias que pasen. Si usted anda con Dios, no debe haber ningún temor. Y nuestra fe debe estar fuerte, porque creemos en Él y que para Él no hay nada imposible. Ojo, lo estoy diciendo, ¿sí? Ahora, una cosa, y como decía algunos días atrás, una cosa es decir, otra cosa es hacerlo, ¿sí? Es importante que usted afirme esto en su vida y lo ponga en práctica. Mire, van a venir dificultades, problemas, pero usted tiene que estar firme en Cristo. ¿Sí? Si usted está firme en Dios, usted no va a tener miedo de lo que pase en este mundo, ni lo que va a pasar mañana, ni pasado mañana. Usted va a estar confiado. Esto no significa, mi querido hermano, que no hay que hacer nada. Claro que hay que avanzar en la vida. Hay que dar pasos firmes, pasos de fe, avanzar. Y Dios va a estar allí. Porque la Biblia también nos dice que la fe sin obras es muerta. Así que es necesario que yo empiece a hacer las cosas y avanzar. Van a venir tempestades, tormentas, ¿sí? Y que tal vez para nosotros, en nuestra humanidad, no sepamos qué hacer, pero Dios tiene el control de todo. ¿Sabe? Hay algo bien importante y es aprender a confiar en Dios por medio de la fe. ¿Sí?
algo que los discípulos tuvieron que empezar a aprender durante su peregrinación con Jesús, inclusive aquí en la tierra, es aprender a confiar en Él en toda circunstancia. Esto no significa que Jesús les hacía todo, ellos también tenían que hacer cosas. Inclusive Jesús les dijo, yo me voy y les voy a dejar al Consolador, al Espíritu Santo allí, pero me tengo que ir. Y los dejó. Y si usted ve el libro, de hecho, los apóstoles hicieron milagros también. ¿Sí? Aprendieron a tener fe en Dios. ¿Sí? Pero hubo una preparación allí de Jesús con ellos. Pasar circunstancias difíciles. ¿Sí? Ver aquí que inclusive ver una tempestad de estas bueno, personalmente lo hablo porque pues primeramente no sé nadar y ir en un barco y ver que el agua está cubriendo el barco, pues yo digo aquí ya se acabó todo porque cómo salgo del agua si no sé nadar. Ya hay una dificultad allí, ¿sí? Y ver esto, Jesús permitió y ver aquí que Jesús y permite que los discípulos pasen por circunstancias difíciles para afirmar que su fe. Usted y yo vamos a pasar por situaciones que tal vez en nuestra humanidad vamos a decir, no sé cómo voy a salir de esta, pero es para aprender y a confiar en Dios. Porque mire, Dios no va a dejar pasar algo que usted no pueda llevar. Dios va a darle las herramientas para que usted pueda salir en victoria. Porque también el apóstol Pablo dijo, soy más que vencedor en Cristo que murió. Dijo, todo lo puedo en Cristo, que fue el que me dio la victoria en cada circunstancia. Pero es necesario que nosotros aprendamos a tener fe en Él, a tener confianza en Él. Mire, no es por nuestras habilidades o conocimientos, no es por nuestras fuerzas que salimos en victoria, es gracias a Cristo Jesús que nos ha dado que la victoria en cada situación, en cada problema que usted tiene en su vida. Usted va a salir en victoria gracias a Él. Jesús dijo allí, dice eh, Juan en su evangelio, separados de mí, nada podemos hacer. Jesús dice, separados de mí, nada puedes hacer. Lo necesitamos para poder tener victoria en nuestra vida. Hoy, hoy necesitamos de Dios para poder salir en victoria en nuestras circunstancias, en las dificultades, en las tribulaciones que tenemos hoy. Usted necesita a Dios para salir en victoria. Si usted ha creído en Él, usted va a estar bien. Usted no va a tener miedo y va a tener esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa paz que habla allí Pablo a los filipenses. Esa paz que Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. Hay veces creemos que el mundo en estos momentos ofrece muchas cosas, pero usted sabe también lo que Dios ofrece y que es mejor. Los discípulos tuvieron que aprender en diferentes circunstancias para afirmar allí su fe y estar firmes delante de Dios. Usted y yo también debemos permanecer firmes en Él, a pesar de lo que pase en este mundo, a pesar de los problemas o tribulaciones que lleguen a su vida, usted pueda estar confiado en Él. Que seamos hombres y mujeres que tienen fe en Dios, pero una fe verdadera. No solamente, como les decía algún domingo, decirlo, sino que lo hagamos. Hay momentos difíciles en nuestras vidas, pero ver que a pesar de las circunstancias usted pueda salir en victoria. Y usted pueda aprender a confiar 100% en Dios. Dios está con nosotros en cada momento.
Y el apóstol dice, si Dios está conmigo, ¿quién contra nosotros? Solo para que usted lo medite. Si estamos con el Dios Todopoderoso, que para Él no hay nada imposible, ¿cuál es el miedo de avanzar? ¿Qué miedo debemos tener usted y yo si estamos con el que todo lo puede hacer? No debería haber miedo. Por eso Juan dice, si el perfecto amor echa fuera el temor, usted y yo no debemos tener que miedo. Hay circunstancias en la vida difíciles, tristeza, dolor, angustia, pero que usted permanezca firme en Dios a pesar de las tormentas que se avecinen. Quiero que dejarles eso allí en reflexión para que avancemos firmes en los caminos de Dios. Como seres humanos tenemos dificultades, pero hay alguien que suple nuestras necesidades y nos ayuda a fortalecernos día a día. Por eso es necesario que usted y yo busquemos de Dios todos los días, de su palabra, de su espíritu. Él está presente. Tal vez usted se está dirigiendo en estos momentos a su trabajo. Ahí está Dios con usted. No está solo. Dios lo acompaña. Allí en su lugar de su trabajo, ahí está Dios para fortalecerle. Va a tener dificultades en su trabajo, tal vez algún compañero que le hace la vida imposible, o tratar con personas, ¿sí? En su negocio, hay gente complicada, tal. Pero Dios le está allí para ayudarle a avanzar día a día. Él trae paz en medio de la tormenta. Y bueno, damos gracias a Dios por su palabra. Bendiciones para todos y que tengan un excelente día.